dar inicio, primero les doy la bienvenida. Yo soy Salvador Cárdenas Gutiérrez, que soy director del Centro de Estudios Baltasar Gracián, que tiene el honor hoy de contar con un amigo a quien conozco desde hace muchos años, más de los que yo podría considerar, porque nos conocimos este, por los años 80. Él es Roberto López Vides. Él, no hace falta que lo presente demasiado, no basta con que les diga que es un connotado abogado mexicano, un hombre de una intensa cultura con una cuestión muy interesante de la cultura que es un cierto carácter lúdico y hasta de gozo. Cada vez que cuenta las cosas, las cuenta con pasión. Por tanto, es un abogado, pero un verdadero conocedor, ¿verdad? Él me dijo que lo presentara como entusiasta, pero me parece que la palabra entusiasmo es poco para la cantidad de conocimiento que tiene Roberto sobre historia militar. Entonces hoy vamos a hablar de esa historia militar y concretamente soldados, uniformes y armamentos de Napoleón en la Segunda Guerra Mundial. Desde luego cabe señalar que no hablaremos de la guerra en sí, sino de parte de su producción, de sus dispositivos de representación y de algún modo pues las aportaciones que han hecho a la cultura, no tanto de la guerra en sí. Para eso ya tendremos otras oportunidades. Y antes de dejarle la palabra a Roberto, les recuerdo que el Centro de Estudios Baltasar Gracián se dedica a difundir la cultura y concretamente la historia de las emociones. Esa es nuestra especialidad. Yo soy abogado y historiador al mismo tiempo. Y bueno, normalmente tenemos invitados o Gildardo y yo damos los cursos. Está el día de mañana, están ustedes invitados, es su entrada libre, basta con que se envíen un mail a Centro Estudios Baltasar, a cestudiosbgracian@gmail.com o se metan a nuestra página www.b de alta de Baltasar bgracian.com. Ahí se pueden ustedes registrar o pedir información. Y el viernes tenemos otra con una especialista en psiquiatría geriátrica. Psiquiatría geriátrica es como sabrán, una rama de la psiquiatría, una rama de la medicina y luego de la psiquiatría especializada en personas mayores y en procesos de envejecimiento. Y solamente para mencionar los programas que están por iniciar en enero y quedan ustedes invitados, pues es el Museo del Prado, que es una serie que estamos dando de workshop, es decir, una conferencia que es entrada libre, la damos Héctor López Bello, Gildardo López y un servidor. Y luego también una introducción a la historia de la música clásica. Este es entrada libre, es un workshop, será el 12 de enero a las 19 horas. Y sobre todos estos cursos y demás, pueden ustedes encontrar en esta página que está aquí abajo, www.bgracian.com. Ahí pueden encontrar más información sobre los cursos que están por iniciar. Todos ellos, insisto, desde la perspectiva de la historia de las emociones. También tendremos, y ya con eso termino, una serie de conferencias que iniciarán primero con un workshop con entrada libre que daremos Jaime del Arenal, historiador y un servidor, sobre los 500 años de la conquista de México que celebramos este año 2021. Entonces pueden ustedes, insisto, buscar ahí en las páginas y ahí encontrarán estas actividades. Y dejo pues con ustedes a nuestro expositor, nada más que ahora
Déjame ver cómo salgo. Ya salí. Muy bien, pues bienvenido, Roberto. Muchísimas gracias, muy Cuéntanos. buenas noches a todos. Mil gracias, Salvador, Gildardo, por la invitación, la oportunidad. Y bueno, pues aquí estamos con ustedes Grazie a para te Roberto, un privilegio tenerte, gracias. presentar dentro del título de la conferencia Soldados, Uniformes y Armamentos, 4 batallas que en mi opinión son muy importantes, de las más importantes de los últimos 200 años, 2 de ellas del siglo XIX y 2 del siglo XX. Entonces, vamos a empezar con la batalla de Waterloo. Y aquí tenemos un mapa de Francia en 1815 y estamos hablando de uno de los personajes principales de la historia militar de todos los tiempos. ¿Sí? Roberto, ¿Sí? no, tienes que compartir pantalla, no se está viendo tus ¿No se, diapositivas. no se ven? A ver, perdón. Vamos de regreso. Fin de la presentación. Nada más, si te vas al margen abajo, le pones compartir pantalla y ahí. O arriba. Me disculpa. ¿Ya? No, no te apures. Ya, Perfecto. ahora sí. Bueno, aquí están nuestras 4 batallas. Waterloo, Gettysburg, Verdun y Kursk. Vamos a empezar con Waterloo. Aquí tenemos un mapa muy importante para enmarcar el hecho de armas que nos ocupa, que es la Francia de 1815. Aquí hay que pensar una cosa. Sí, Napoleón, el dios de la guerra, como le llamaban algunos teóricos, entre ellos Karl von Clausewitz, pero aquí ya Napoleón ya fue derrotado en Rusia, ya fue derrotado en Leipzig y ya fue enviado al exilio a una islita en el Mediterráneo que a él no le gustaba porque era muy chiquita y solo tenía una guardia de 1000 hombres para que desfilaran. Entonces se escapa de Elba y desembarca aquí en el sur de Francia, en Marsella. Aquí lo vemos marcado. Y esto es lo que en historia, en el periodo histórico napoleónico, se denomina los 100 días. Napoleón marcha con todos sus hombres, a los cuales se les van uniendo nuevas tropas, hasta generar otra vez un ejército de un tamaño importante. Hay que pensar que los ejércitos napoleónicos tienen su origen en la Revolución Francesa, si bien la artillería y la oficialidad vienen desde la época de Luis XIII, Luis XIV, pero aquí se genera algo que no existía, el fervor revolucionario, la levée en masse, que es el pueblo volcado en armas para defender su nación. Napoleón, ya en el trono, en París, detecta que todas las fronteras de Francia ya se están reuniendo sus enemigos. Pero la concentración principal es aquí en Bélgica. Wellington, el duque de Wellington y el mariscal Blücher. ¿Qué es lo que hace Napoleón? Y este es el estilo de guerra puramente napoleónico. Reúne un ejército de 125,000 hombres y sin perder el tiempo marcha hacia Bélgica, hacia este cruce de caminos. Cerca de Charleroi, en Bélgica, hay un cruce de caminos que se llama Quatre Bras, 4 brazos, que es esto que vemos aquí en la pantalla. Se los voy a resaltar. Y aquí se ven 4 carreteras que se enlazan. ¿Por qué son importantes los caminos en las guerras, sobre todo en las guerras previas a el uso de los trenes, etcétera? Los ejércitos marchan a pie, pero ¿cómo marchan? Sobre caminos. No lo hacen a campo traviesa, ya que esto es muy desgastante. ¿Qué es lo que pasa aquí? Napoleón, al llegar a Quatre Bras, divide a las fuerzas del mariscal Blücher y de Wellington. Se les aparece justo en medio de donde ellos están ubicados y pelea 2 batallas muy importantes. Waterloo no es una sola batalla, son 4 acciones entre el 15 y el 18 de junio. La primera de ellas, bueno, 2 simultáneas, que son Ligny
y el mismo lugar de Quatre Bras. En Ligny, el mariscal Ney derrota a Wellington y Wellington se retira con sus hombres a este lugarcito aquí que se llama Waterloo, que ahorita lo vamos a ver. Y Napoleón mismo, con las 2/3 partes de su ejército, 70,000 hombres, Ney tenía como 30,000 del ejército napoleónico, Napoleón se enfrenta a Blücher. Blücher, en lugar de retirarse hacia su base de abastecimientos, que está en Liège, se regresa, ¿y qué es lo que hace? Se queda aquí, en Wavre. Wellington se atrinchera en Waterloo, junto a un monte que se llama el monte de San Juan, Saint-Jean. ¿Por qué es importante una posición de este tipo? Porque tienes tu espalda cubierta, pero además los montes tienen pliegues en su parte opuesta. Entonces ahí puedes proteger a tus hombres de la artillería y de la fusilería enemiga. La batalla inicia hacia las 11:30 de la mañana, ya estamos hablando de Waterloo, con un ataque sobre una de las posiciones más importantes que fortifica el Duque de Wellington, y es un castillo. Si hay construcciones en un campo de batalla, es importante utilizarlas, fortificarlas, se pueden llenar de cañones o de infantería, y el ataque inicial es contra el castillo de Hougomont. La batalla se desarrolla en una forma muy intensa. Los ingleses van resistiendo todos los ataques de la infantería, incluso una carga de caballería pesada que manda el general, el mariscal Ney. Y hacia la media tarde aparece este señor, Blücher, que no se había retirado, que seguía cerca del campo de batalla y que le había prometido al Duque de Wellington irlo a apoyar en el momento que él lo necesitara. Entonces, hacia las 5 de la tarde aparece una columna negra en el horizonte. Napoleón no sabe bien a bien de quién se trata, no ve si se trata del azul de unas tropas que él dejó al mando del mariscal Grouchy para que lo apoyaran y lo reforzaran en caso que lo necesitara, o si eran los uniformes negros de los prusianos. Eran los uniformes negros de los prusianos, y el desenlace, pues todos lo conocemos, cae el imperio. Y un dato importante, peleando y ganando batallas no se ganan las guerras. Aquí se pelearon 3 acciones, Ligny, Quatre Bras y Wavre. Estas 3 acciones las ganan las tropas francesas, pero la acción decisiva, el centro de gravedad del poder político y militar francés estaba en Waterloo, y era el emperador Napoleón. Veamos ahora cómo se peleaban estas batallas. Hablemos un poco del armamento. Lo que tenemos ahora en pantalla es el fusil Brown Bess de manufactura británica, creo que es calibre 58, una cosa así. Y vemos aquí su mecanismo, es esto. El mecanismo es un cañón con una parte muy fuerte de fundición de acero al fondo, un martillo con un pedernal, una charola donde se pone pólvora y una bandeja que va a generar al impacto con este pedernal una explosión. ¿Qué es lo que sucede dentro de un mosquete en esta parte? Se detona esta pólvora que vemos aquí, la pólvora se consume, la metalurgia del cañón no permite que estalle, a menos que esté mal hecho, y los gases de la pólvora que se consumen a gran velocidad impulsan este proyectil, que es una bolita de acero, de hierro, por el cañón para que salga por este lado y cause daños mortales. El alcance máximo de un mosquete de estos debió haber sido máximo 200 metros, pero efectivo entre 100 y 150 metros. ¿Cómo se cargaba? Se cargaba por la boca. Aquí vemos una lámina. Estos son soldados ingleses de mitad del siglo XVIII, finales del XVIII, y aquí vemos todas las operaciones necesarias para cargar uno de estos mosquetes. Un soldado bien entrenado podía disparar 2 o 3 disparos por minuto.
Las tropas en esa época peleaban hombro con hombro, entonces permitía que un rango de tiradores disparara al mismo tiempo, mientras otro estaba o arrodillado o en la parte trasera. Entonces esto generaba un volumen de fuego importante. Aquí vemos un arma que no deja de tener importancia para la lucha cuerpo a cuerpo, que es la bayoneta, que es terrible. Si se sabe utilizar, la bayoneta puede dar cuenta del enemigo con gran rapidez. Y una parte importante del mosquete que está reforzada con una placa de metal, aquí se ve en inglés, butt plate, porque esto también sirve para golpear, romper huesos, es ahora sí que lo que se puede hacer dentro de una lucha cuerpo a cuerpo. Estas son las armas ligeras. Las armas ligeras son pistolas y rifles, bueno, mosquetes en esta época. Pero en el campo de batalla, en esta época sí es esto lo que más mata, lo que más genera bajas, es la fusilería. Pero ya a partir del siglo XIX y hasta el siglo XX, el que causa más muertes en un campo de batalla es este señor. La artillería, el dios de la guerra, como le dicen, bueno, la reina de las armas siempre ha sido la infantería, pero lo que destruye, lo que mata al enemigo en el campo de batalla es la artillería. Napoleón hereda de los Luises, de los Borbones, un sistema de fundición de cañones y estandarización, no encontrar una mejor palabra, de los calibres. Esto un ingeniero militar francés, Gribeauval, lo inventa. Los cañones en esa época eran de fundición. Piensen ustedes en las campanas se funden, pero se perforaba así el cañón, el alma, para poder ahí almacenar pues la pólvora y la bola de acero, muy parecidos a los que utilizaba el rifle, obviamente de mayor calibre, mayor peso y mayor carga de pólvora. ¿Qué alcance tenían estas piezas de artillería? Entre 500 y 1500 metros. O sea, estamos hablando de que los artilleros casi que podían verse, pues no las caras, pero sí sus posiciones y sus uniformes, mientras pues daban cuenta unos de otros. Esto en las batallas modernas es lo más importante. Esto es lo que destruye, la artillería. Platiquemos ahora sobre la uniformidad y los hombres, los soldados. Ya había dicho yo que el ejército francés de esa época era invencible si estaba bien comandado, bien utilizado, bien armado, no solo por su entrenamiento y su armamento, sino por su espíritu combativo. Ese espíritu, ese fervor revolucionario que venía de la Levée en Masse, que venía desde la Revolución Francesa, cuando todos los reyes de Europa se preparan para atacar y vencer a la revolución, porque lo que interesaba en esa época era el equilibrio de poderes en geoestrategia. No podían permitir que un régimen tan revolucionario sí tuviera poder. Entonces, el ejército francés va evolucionando. Primero tienen una oficialidad de nobles. Estos pues se pierden con la revolución, los ejecutan o salen del país, y empiezan a surgir dentro de los rangos profesionales de la guerra. No de academia, sino gente que con su experiencia, primero en las campañas de Italia con Napoleón y luego las otras campañas de los peleando en las distintas coaliciones, pues van adquiriendo no solo experiencia, sino van subiendo en rango. Entonces, aquí tenemos un soldado de la Guardia Imperial. Este era el cuerpo de choque que siempre guardaba Napoleón para las últimas acciones de ser necesario en el campo de batalla. El traje tiene vivos en rojo, obviamente la casaca azul, blanco, que eran los colores de la bandera francesa después de la revolución. Y vemos aquí el gorro, que es de piel de oso, algo muy elegante, muy bonito. Yo creo que poco práctico para traer en el campo de batalla, pero bueno, no deja de dar una imagen completa de un hombre de guerra, de un hombre bien ataviado, pero sobre todo de un profesional.
el rifle, este era el fusil francés, era el mosquete de 1757, si mal no recuerdo, muy parecido al Brown Bess, el sistema similar, el martillo con el pedernal encendiendo la pólvora. Esta bolsita que ven aquí y que llevaban en la parte trasera los soldados es la cartuchera. Los cartuchos eran una carga de pólvora, la bala, el proyectil redondo, y eso se metía por aquí, por la boca del cañón. Veamos otros tipos de uniformes de la época. Aquí vemos a los guardias imperiales, ya al final de la batalla de Waterloo, cuando los ingleses los conminan a la rendición. Obviamente no se rinden. La guardia imperial no se retira ni se rinde. Era uno de sus lemas. Y obviamente, pues, como no se rinden, los acaban a cañonazos. Esta pintura de aquí abajo es muy importante porque retrata la carga de caballería que se da a la mitad de la batalla de Waterloo de un regimiento de dragones escoceses, el segundo regimiento, y es caballería pesada. Estaban montados en caballos de color claro, greys, se les dice en inglés, creo que tordos en español. La pintura es de una mujer, de una pintora que se llama Elizabeth Thompson, Lady Butler, y es extraordinaria esta pintura. Verla de frente se ve la expresión de fiereza de los caballos que están cabalgando hacia uno, los jinetes blandiendo sus sables. Es una forma de transmitir la fiereza de esa batalla. Aquí vemos algo muy importante. Los uniformes ingleses, británicos, son siempre de color rojo, son casacas rojas. Aquí vemos algo muy interesante. Este es un soldado de caballería pesada francés, un coracero. Este que está aquí. Coracero, ¿por qué? Porque aquí lleva esa prenda, híjole, lo rayé demasiado, que es una coraza, es una reliquia de las armaduras que se va manteniendo, no necesariamente para defenderlos de disparos, sino quizá de sables y demás. Aquí vemos atrás a Napoleón. Pero aquí a la derecha vemos una pieza muy interesante, que es esa misma coraza. Esta pieza está en los Inválidos y en el Musée de l'Armée, en el Museo del Ejército. Y aquí vemos, esto es un impacto de cañón. Esta es una bala de cañón que entró por el frente de la coraza, obviamente mutiló al caballero, al soldado, y salió por la parte trasera. Aquí se ve los bordes del impacto de la bala de cañón. Para ir terminando con la batalla de Waterloo, este es el mariscal Blücher, para mí el verdadero héroe de la batalla, porque él no se retira después de la derrota en Ligny y regresa a apoyar al duque de Wellington. Algo importante de esta pintura y algo que es interesante estudiar junto con los uniformes es esto, las condecoraciones, la heráldica. Aquí se ve apenas esta medalla que es muy famosa, muchos de ustedes la habrán visto, es la Cruz de Hierro. La Cruz de Hierro es un diseño de un arquitecto berlinés, Schinkel, creo que se apellidaba, que diseña varios inmuebles, varios palacios en Berlín. En 1813 diseña esta medalla para conmemorar la batalla de Leipzig y pues condecorar en varios grados la valentía en el campo de batalla. Aquí la vemos en grado de estrella y esta es la gran cruz que se lleva al cuello. Vamos ahora a cómo se ven los campos de batalla. Esto es extraordinario. Yo, de los 4 que estoy presentando, 3 los he visitado y pues todos son campos agrícolas, placenteros, muy hermosos. En Waterloo ya no se encuentran vestigios de la batalla y algunos museitos, pero se puede hacer un recorrido, sobre todo para ver las posiciones, cómo estaban durante la batalla. Bueno, nuestra siguiente batalla, Gettysburg. Estamos ya a mediados del siglo XIX, 1863. La Guerra Civil Americana empieza en 1861. La teoría general es que es por la esclavitud.
Yo no lo creo. Yo creo que fue porque eran dos sociedades que se estaban convirtiendo en naciones separadas, una con base en la agricultura, su economía con base en la agricultura, y la otra con una economía en base a la industria y el comercio de bienes manufacturados. Dependientemente de eso, ¿cómo se pelea esta guerra que sí es entre hermanos? Muchos de los oficiales que participan en uno y otro bando, veteranos de la guerra de 1847 contra México, y uno de ellos, que peleaba en el bando de la Unión, el general Winfield Scott, diseña el plan de cómo vencer a la Confederación. Ustedes pueden ver en este mapa, aquí está Washington. Washington, la capital de la Unión, y Richmond, que está un poquito más abajo, esto es Fredericksburg, pero es más abajo. La distancia entre las dos ciudades no es de más de 100 kilómetros. Y si bien en toda esta zona de Pensilvania, Maryland, Virginia, etcétera, se pelean muchas acciones, el plan de Winfield Scott se llamaba el Plan Anaconda. ¿Y qué era lo que buscaba? Como una anaconda, como una serpiente que constriñe y mata a su víctima por asfixia, asfixiar a la Confederación. ¿Cómo? Cortándoles todo su contacto con el mundo exterior. Y después, el contacto con ellos mismos. ¿Cómo se pelea la guerra? Se inicia muchas de las campañas hacia el río Mississippi para que no pudieran bajar sus mercancías a través del río hacia Nueva Orleans, luego ir quitándoles los puertos y de esta forma ahogarlos. Eso empieza desde 1861-62. En 63, el general Robert E. Lee, compañero de muchos de los otros generales que estaban en uniforme azul, diseña una campaña en la cual busca penetrar hacia el norte, desde Virginia, invadir Pensilvania y buscar al ejército. El ejército de Robert E. Lee era el ejército de Virginia del Norte, y buscar al ejército de la Unión, que era el ejército del Potomac, como el río. ¿Por qué? Buscaba destruir uno de los centros de equilibrio, uno de los puntos de apoyo del poder de la Unión, que era este ejército. Entonces, destruyéndolo y haciéndolo cerca de Washington, la intención era que quizás se podía llegar a un arreglo con Lincoln, decirle, oye, se acabó la guerra porque ya no tiene soldados, ¿no? Aquí, la batalla de Gettysburg empieza con el movimiento de tropas a partir del sur hacia el norte, hacia la invasión de Pensilvania, con varios enfrentamientos, entre ellos uno muy importante, la batalla de Chancellorsville, que ganan los confederados, pero pierden, porque pierden a uno de sus mejores generales, Stonewall Jackson. Stonewall Jackson, veterano de la guerra con México, un gran táctico y estratega. Y los dos ejércitos que van marchando en forma paralela, encubriéndose con esta cadena de montañas, las montañas Blue Ridge, llegan a encontrarse en una serie de acciones, primero de caballería, de exploración, y luego ya en una acción importante aquí, en el pueblo de Gettysburg. Gettysburg es la típica batalla del siglo XIX en el sentido de que sigue habiendo formaciones muy densas de tropas que a corta distancia se disparan y se matan. La artillería no ha cambiado mucho desde las guerras napoleónicas, pero los rifles, sí, en un momento vamos a ver los rifles. Vamos a ver muy rápido. Este es el pueblo de Gettysburg. Pero las posiciones de la Unión se atrincheran en todo este risco que se llama Cemetery Ridge, y los confederados van tomando sus posesiones aquí en Cemetery Ridge. Se dan varios enfrentamientos en estos campos por parte de la Unión, que busca atacar y tener algún enfrentamiento decisivo con las tropas confederadas, pero siempre tienen que retirarse. La presión de las fuerzas confederadas es tal que la Unión tiene que quedarse atrincherada dentro de su risco. Aquí hay algo que en ciencia militar se llaman líneas internas. Si yo tengo una posición de este tipo, yo estoy cerca siempre de mis bases de abastecimiento. Entonces, si recibo un ataque aquí al norte,
yo puedo subir y mover mis tropas dentro de distancias cortas para repelerlo. Si yo estoy afuera, pues quiero mover este grupo de soldados, lo quiero mover hacia otro lado, pues tienen que marchar, dar toda la vuelta, y eso se llama líneas externas. La batalla de Gettysburg se decide a través de un ataque terrible que lleva a cabo, que decide el general Lee, aquí en la parte central, porque según él detecta un punto débil en la línea de la Unión, en un lugar donde había, además de una pared de piedras, estaban las tropas de la Unión en punto alto, pero según él este era el punto débil, y manda a la brigada del general Pickett a que ataque este lugar. Y esa carga inicia en este risco, Seminary Ridge, y tienen que caminar los soldados confederados 1 milla, es decir, 1,5 km, bajo fuego de artillería y después de fusilería para llegar a las líneas de la Unión. Es un desastre, pierden decenas de hombres, cuando no cientos, se retiran y la línea de la Confederación se empieza a debilitar y se tienen que retirar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Algo muy, muy interesante. Si no se tienen refuerzos, si no se tiene forma de reforzar este ataque, por ejemplo, y nada más tengo 7,000 soldados para que tomen el punto alto y se acabaron, el enemigo se va a encargar de decimarlos y diezmarlos, perdón, y evitar pues que yo tome sus posiciones. Platiquemos un poco ahora del armamento. Este es un rifle Enfield, algunos se hacían en Inglaterra, otros en Estados Unidos, pero ya tiene una diferencia con, bueno, varias, con el Brown Bess. El Brown Bess, por cierto, era como el AK-47 del siglo XVIII y XIX. Hasta en México los llegamos a encontrar en la batalla de Puebla. El Enfield es el mismo sistema con el martillo, pero ya utiliza, en lugar del pedernal y de una charolita con pólvora, utiliza un fulminante, una cápsula fulminante que lo hace más eficiente al golpe del martillo para que encienda el mismo principio de la explosión dentro del cañón y la expulsión de la bala hacia la boca del cañón. Esas balas son estas, Mini, un diseño francés, un ingeniero militar francés. Son balas cónicas de puntiagudas y que viajan dentro de cañones rayados, lo cual les imprime mayor velocidad y alcance. Este rifle ya tiene un alcance más o menos de 400 metros. Aquí vemos las clásicas bayonetas, no dejan de existir, siguen siendo armas muy, muy importantes para el combate cuerpo a cuerpo. La artillería no ha cambiado gran cosa. Este es un cañón original de la Guerra Civil. Les llamaban Napoleones, Napoleón de 12 libras, y todavía los encuentran ustedes en enfrentamientos. Hay reconstrucción de los enfrentamientos de estas batallas. Uniformidad y soldados. Pues los uniformes clásicos, el azul y el gris. Pero esa idea del azul y el gris yo creo que está idealizada. Sí, el azul para los soldados de la Unión, definitivamente. Porque era una sociedad industrial, tenían telares y demás y podían uniformar en forma uniforme a sus soldados. La Confederación no. Si ven ustedes aquí, hay muchos soldados que vienen pues con camisas de civil, otros con medias de lana en la parte exterior. ¿Qué es lo que pasaba con los soldados confederados? Sufrían mucho de la carencia de la operación esta Anaconda que les impide comerciar con el exterior. Y, por ejemplo, en la batalla de Gettysburg era muy común ver soldados descalzos. Uno de los botines de guerra más apreciados por los soldados confederados eran los zapatos. Los zapatos se llaman brogues, eran horribles, no estaban normados, el derecho y el izquierdo eran exactamente iguales. Aquí vemos otro par de pinturas con acciones de la batalla de Gettysburg. Esta es precisamente la carga de Pickett. Aquí se ve cómo los soldados confederados van avanzando. Aquí se ven las
las piedras, el pequeño muro de piedras, y se ve a los soldados de la Unión bien parapetados con su artillería y sus rifles, pues a partir de los 200 metros ya disparándole a los soldados confederados. Estos soldados de la Unión eran en su gran mayoría obreros, gente que vivía en las ciudades, algunos granjeros. La mayoría de los soldados confederados eran granjeros. No eran esclavistas, no era gente que tuviera esclavos. Los que sí tenían esclavos, y eso los vemos en esta lámina, es la oficialidad. Esta sí es una aristocracia terrateniente que viste bien. Aquí vemos uniformes muy elegantes. Este debe ser el general Stuart, J.B. Stuart, muy bien ataviado, con vivos en dorados, un sombrero con una pluma, pero tampoco había una tensión social. Todos peleaban por su país para defenderlo de lo que percibían como un ataque de una sociedad industrializada. Aquí un ejemplo curioso de uniformidad. Esto es un uniforme estilo francés, son suavos. Pero estos son suavos de Nueva York. Aquí está Quinto Regimiento de Suavos, NY, ahí está, New York. Estos uniformes les gustaba mucho a los soldados americanos por lo vivo, por lo llamativo, pero pues un poquito fuera de lugar. O sea, estamos hablando de un uniforme que los franceses copian en Noráfrica, pues no tribus, sino de los árabes en Argelia, y luego, bueno, pues hay otros que los imitan. No deja de ser un uniforme extraordinario y muy vistoso. Hoy en día, el campo de batalla, lo mismo, se pueden recorrer. Y aquí sí hay como monumentos, piezas de artillería, restos de los atrincheramientos, etcétera, para visitarlos. Hay tours, etcétera. Siglo XX, una batalla terrible. Verdun. La Primera Guerra Mundial. Más allá de todas las causas que nos llevan a la Primera Guerra Mundial, podemos ver que esta inicia con un ataque alemán a través de Bélgica, siguiendo el plan de un oficial profesional del cuerpo, ¿cómo se llama?, del Estado Mayor alemán. El Estado Mayor es un cuerpo profesional que se dedicaba únicamente a hacer estudios de guerra y solo los oficiales más capacitados podían formar parte del mismo. Von Schlieffen diseña este plan que atravesando Bélgica se le podía dar la vuelta a los ejércitos franceses, ¿cómo se llama?, sitiar París y pues con eso obtener la rendición. Esto no se logró en 14 y lo único a lo que se pudo llegar es a través de unos movimientos de tropas aquí cerca del Marne, es que se estabilizaran las líneas desde Suiza hasta el Canal de la Mancha con trincheras. Entonces empezamos con la terrible guerra de trincheras a partir de finales de 1914. ¿Por qué Verdun? Este es el campo de batalla de Verdun. Verdun es una zona, me voy a regresar aquí, que está más o menos en la frontera entre Alemania y Francia y que siempre se ha fortificado porque pues la ruta normal de ataque de los ejércitos alemanes, y así fue en 1870, una guerra que hubo entre Francia y Prusia, fue a través de este sector. Y este sector estaba fuertemente fortificado, entre ellos la misma ciudad de Verdun. Verdun es una ciudad fortificada. Los puentes, los taludes de los ríos, todo. O sea, todo está pensado para resistir un ataque. En 1914, el mariscal von Falkenhayn le vende al Kaiser la idea de pelear una batalla para desangrar al ejército francés. Y escoge este lugar de Verdun. Aquí lo que se buscaba no era romper el frente, no era tomar la ciudad de Verdun, no era llegar a París, era matar franceses, era matar decenas de miles, cientos de miles, los más franceses que se pudiera, para que el ejército francés perdiera fuerza y se rindiera. La batalla de Verdun, las otras 3 batallas que hemos platicado eran de 2 o 3 días. Waterloo fue una campaña de 3 días, la batalla de Waterloo se pelea en un solo día. Gettysburg igual, se pelea en acciones distintas en 3 días.
La batalla de Verdun se pelea en varios meses. Empiezan los ataques alemanes en febrero de 16 y hacia octubre ya se decide la batalla no en una forma contundente, sino a través del cansancio. Llegan a extenuarse ambos ejércitos. ¿Perdón? Se extenúan los dos ejércitos. ¿Cómo se pelea? ¿Qué es lo que buscaban los alemanes? Era atraer a las tropas francesas a distintos puntos dentro del campo de batalla y ahí molerlos a cañonazos. Todo este sector de Verdun, además de la ciudad que está fortificada, está llena de fuertes. El fuerte de Douaumont, el fuerte de Vaux, y todas estas son posiciones fortificadas que para el ejército francés eran importantes porque eran sus posiciones fuertes de artillería. Una de estas posiciones, por cierto, la toma un cuerpo de ejército al mando del hijo del Kaiser, el príncipe heredero, el Kronprinz, que no era mal general, digo, era un figurín ahí bien vestido, se le veía en fotos y en metraje así muy, muy delicadito, pero no, sí era militar. ¿Cómo se decide esta batalla? Con el desgaste, con la muerte, las tropas acaban retirándose y buscan otros frentes como es dentro de 1916, el mismo año, la batalla del Somme. Entonces esto de ser una batalla muy intensa se va desvaneciendo, claro, después de cerca de 700,000 bajas entre muertos y heridos para los dos bandos. Estamos hablando que aquí estaban enfrentados por lo menos 1,5 millones de hombres entre ambos bandos, un millón de alemanes y unos 800,000 franceses. Una nota importante es este caminito que se ve aquí. Este camino, los franceses le llaman la Voie Sacrée, y es el camino que les permite llevar hombres, municiones, vituallas, con artillería, municiones, etcétera, al frente. Los dos generales enfrentados aquí, del lado alemán, von Falkenhayn, y del lado francés, un hombre que después cayó en desgracia, Henri-Philippe Pétain, de triste fama por el colaboracionismo en Vichy. El armamento. Aquí el armamento ya evolucionó de una forma extraordinaria. Esta es una ametralladora. Esta es una máquina de guerra capaz de escupir 800 proyectiles por minuto. Esta es una caja que almacena 250 de esos proyectiles y tiene una ventaja. Esto que ven aquí no es el cañón, es un radiador. Aquí se ve la manguera y aquí se ve el tanque de agua. Esto permitía enfriar el cañón para que no se atascara o se deformara. Entonces, se podía mantener una cadencia de fuego muy importante. El otro avance son los rifles de cerrojo, de mayor precisión y alcance. Si el Enfield de la batalla de Gettysburg tenía un alcance de 400 metros, estos podían tener en manos de un buen tirador un alcance hasta de 800, 1000 metros. De hecho, estas miras están graduadas, según yo, hasta los 800 metros, el alza de mira. Aquí vemos los modelos, este era el modelo que utilizaban los alemanes, es el Mauser, que de hecho es el que revolucionó el sistema para la retrocarga. Estos rifles ya no se cargan por la boca, sino se cargan por la parte posterior, y ahí está la caja de mecanismos que les permite disparar. Estos son los modelos francés y británico de los rifles de esa época. El de arriba es el Lebel, con su bayoneta. El de abajo es el Enfield. El Lebel creo que tiene una capacidad de 8 cartuchos, el Enfield de 10, lo cual lo hacía, permitía al ejército británico disparar con no solo con gran precisión, sino someter, o sea, lloverle fuego al enemigo, ¿no? Aquí está el factor decisivo en las batallas de la Primera Guerra Mundial. La artillería, al igual que las armas de fuego, se carga por la parte posterior
pero tiene un desarrollo muy importante, que es esto de aquí. Esto es un muelle, un amortiguador, que permite que el cañón dispare y no se mueva, sigue estando alineado y se pueda disparar varias veces sobre el mismo blanco. Este es un Krupp, este debe ser como de 105 milímetros, y estos son británicos, que debe ser como de 200, 320 milímetros la boca de fuego. ¿Qué es lo que hace la artillería y las ametralladoras? No tanto los rifles en la Primera Guerra Mundial. Generar una matanza tal que ya es casi imposible avanzar sobre el mismo campo de batalla. Aquí vemos los uniformes. Este es el uniforme francés, con sus vivos en rojo. De hecho, así marchaban a la guerra en 1914. Después este uniforme se cambió por uno de un color más opaco, de color azul, como es parecido a este que está aquí en la fotografía. Pero bueno, aquí en la Primera Guerra Mundial empezamos a ver cómo se transita de uniformes de gala de este tipo a uniformes más de campaña para el campo y de trabajo. La actividad del combate es una actividad al aire libre y extenuante, es un trabajo. Aquí vemos los uniformes alemanes, el del principio de la guerra, con este casquito ridículo, que yo no debería decir porque tengo un par y están aquí atrás de mí, pero este casquito no servía de nada, era muy bonito para desfilar y se veía muy bien, pero no protegía del sol, no protegía de los fragmentos de la artillería enemiga. Este casco sí, este se desarrolla a partir de 1916 y es un gran diseño. Muchos ejércitos lo han adoptado, de hecho, a finales del siglo XX, como el americano y el mexicano. Y este casco, pues, protege no solo la frente, la nuca, ¿cómo se llama? La parte lateral de la cara. Entonces, es un diseño más práctico. El equipo personal era todo de cuero, no era muy práctico, era como traer varios cinturones amarrados, y por eso los soldados empiezan a diseñar bolsas como esta, en las que llenan de municiones y de granadas para poder combatir. Este era un gran uniforme, este es el uniforme británico de 1915. Lo único que se le podría criticar nuevamente son estos gorritos ridículos que no sirven de nada, pero se cambian en un momento a partir de 1916 por estos cascos, que tampoco son muy buenos. El mejor modelo de casco en la Primera Guerra Mundial era el alemán. Aquí vamos a ver, este fue el uniforme francés con el que ya se fue cerrando ¿cómo se llama? Se fue equipando al ejército francés a partir de 1916. Horizonte azul, horizon bleu, porque la idea era que los soldados se iban a dibujar a partir del cielo al momento que iban a descender sobre las trincheras enemigas. Pero bueno, era un mejor uniforme que el de 1914. Esto es el campo de batalla. Georges Leroux es un pintor de batallas francés que muere en 1920, pero aquí retrata muy bien el horror de los campos de batalla, sobre todo el de Verdun. Aquí se ve las nubes de gas, se ven las trincheras llenas de cadáveres, de agua putrefacta, etc. Aquí un sentido del humor de los soldados alemanes, pero vemos aquí ya el desarrollo de equipo nuevo para combatir al gas, para protegerse del gas. Pues todo muy bien, muy interesante, muchos soldados, pero aquí está el campo de batalla. Hoy en día, aquí vemos los impactos de la artillería, cómo se ven los bosques, esto yo lo he visto, y los cementerios de guerra, que esto es terrible. Pero como decía, muy interesante los soldados, fotos viejas, blanco y negro, pero aquí tenemos a alguien de verdad. Monsieur Pelat, Camille Paul. Sus nietos sé que están ahorita viendo la presentación, son casi mis primos de cariño, y quise hacerle un pequeño homenaje a su abuelo, porque bueno, pues él defendió a su patria, peleó en la batalla de Verdun y ganó estas medallas. Esta es la Cruz de Guerra, con espadas, una citación, la estrellita quiere decir que fue mencionado en los despachos del ejército. Esta es la medalla por la batalla de Verdun, la medalla conmemorativa por la guerra de 14,
y la medalla de la victoria cuando acaba la Primera Guerra Mundial en 1918. Aquí están los recuerdos y los diplomas de un verdadero héroe de guerra, de un hombre que peleó en defensa de su patria y cuyo nombre aparece hoy en día en el libro de oro de los soldados y de la batalla de Verdun. El libro de oro está en la alcaldía del pueblo de Verdun y se puede consultar pues por los descendientes de los soldados. Aquí vemos más sus diplomas y bueno, pues un saludo a mis queridos amigos de la última batalla, muy rápido porque creo que ya estamos en el límite. Kursk, este campo de batalla si no lo conozco, es en Rusia. 1943, ya no es el ejército alemán que invadió Rusia en 41, ya no es ese poderío, ya es un ejército que si bien está muy bien equipado y todavía puede poner 800, 900 mil hombres en el campo de batalla, 2,000 y tantos tanques, 5,000 piezas de artillería, 2,000 aviones, sí, pero los rusos pueden poner, no el doble, pero sí un 50% más de esa fuerza. Ya se peleó la batalla de Stalingrado, que fue aquí está Stalingrado, fue el máximo avance del ejército alemán, después bajaron hacia el Cáucaso, pero ya en 1943 la línea del frente era esta. La línea del frente en la guerra no es algo estable, es algo que se mueve y se puede generar este tipo de fenómenos. Esta es una bolsa, una protuberancia, y aquí los alemanes, el mariscal von Kluge, que estaba aquí en el grupo de ejércitos del sur, al norte el grupo de ejércitos del centro, al norte de la protuberancia, y el general von Manstein, que estaba al sur, deciden atacar hacia el centro de esta protuberancia. ¿Para qué? Para aislar a las tropas rusas, y destruirlas. ¿Cómo pensaban hacer esto? A través de 2 ataques en pinza, buscando encontrarse en el centro del campo de batalla. Los rusos, a través del espionaje que les brindan los británicos, la red Lucy, que estaba en Bletchley Park, que descifraban todas las comunicaciones alemanas, le avisan a los rusos, y los rusos, estas líneas que ven aquí, todo esto, son fortificaciones. Los rusos fortifican la protuberancia y logran detener el avance de los alemanes cuando estos atacan. De hecho, Kursk es la batalla de tanques más grande de la historia. 2,800 tanques alemanes, 3,000 y algo rusos. Es inconcebible la cantidad de material que se lanzó sobre este campo de batalla. Aquí vemos parte del material que se utiliza, la artillería pesada alemana, los cohetes rusos, los famosos Katyusha, que podían saturar un área con explosivos y, bueno, pues destruir todo lo que se encontrara dentro de un área reducida. Aquí vemos ya lo último en el desarrollo en el siglo XX, hacia mediados del siglo XX, en uniformidad, los uniformes camuflados. En este caso, soldados de la SS, la Schutzstaffel, que era un ejército aparte del ejército profesional, una especie de ejército político, que estaban muy bien armados, muy bien entrenados y siempre recibían lo mejor en equipamiento. Vemos aquí los uniformes rusos, recalcando lo que había dicho hace un momento, ropa de campo, ropa de trabajo, ropa muy sencilla. Aquí están las minas con las cuales fortificaron toda la saliente esperando el ataque de los alemanes, el ataque como Blitzkrieg, con tanques y apoyo de aviones, nada más que cuando se enfrentan a 5 cinturones concéntricos de fortificaciones, minas, etcétera, pues sí los pudieron detener. El máximo avance de los alemanes en Kursk llegó a ser como de 15 kilómetros. Aquí vemos 2 mujeres francotiradoras con su ropa camuflada, especialista para su disciplina, que era matar alemanes a larga distancia. La aviación, muy importante, la aviación de apoyo. Este es un avión Ilyushin IL-2. Este estaba blindado, tenía placas de acero,
a través del piloto, protegiendo el motor y abajo de las alas. Estos aviones volaban muy bajo, lanzaban bombas y tenían ametralladoras pesadas que les servían para destruir tanques alemanes. Y estaban escoltados por aviones caza. Este es un Yak-3. En la batalla de Kursk, los rusos creo que concentran alrededor de 3.000, no es cierto, 2.500 aviones, y los alemanes, no, 3.000 aviones los rusos y 2.000 aviones los alemanes. Estos son modelos de aviones alemanes, el M109, que lleva aquí en el morro y disparando a través del motor un cañón de 27 milímetros y aquí sus ametralladoras. Este es un avión de caza, muy ágil, muy rápido, que protege a estos aviones, que son los bombarderos. Este era el famoso Stuka, que era un bombardero en picado. Aquí ya se les había equipado con cañones de 37 milímetros, lo cual les permitía atacar pues, desde el cielo a formaciones blindadas. En mi opinión, el mejor tanque de la Segunda Guerra Mundial, T-34. ¿Por qué el mejor? Porque se hicieron 55,000 de ellos. Ahorita vemos los números para los alemanes. Y una cosa muy importante en el T-34, el blindaje. El blindaje en talud. Esto podía, en ciertos impactos en ángulo, desviar los proyectiles alemanes. Porque si el impacto es sobre una superficie horizontal completamente, pues se absorbe completamente el impacto del proyectil, la fuerza del mismo, y bueno, es más destructivo. Los grandiosos tanques alemanes, el Tiger I, que es este que está acá arriba, del cual, que este se estrena, no, perdón, es este el que se estrena en la batalla de Kursk. El Tiger ya tenía algo de experiencia de combate desde Noráfrica e Italia. Tiene una desventaja, es un tanque muy pesado y se hicieron muy poquitos, se hicieron menos de 1,500. El Panther, que le copia mucha la tecnología a los rusos, con estos blindajes así en talud, y este pues tampoco hace gran mella en el campo de batalla porque solo se fabrican 6,000. Digo, no hace gran mella porque al final del día lo que gana este tipo de guerras es el poderío industrial, es la facilidad de fabricar y sustituir los materiales que se destruyen. El campo de batalla hoy en día pues son granjas, es un campo agrícola, y este tanque, este es un Tiger I, este no está en Kursk, este está cerca de la casa de campo de mi cuñada en Normandía, pero es un ejemplo de el desecho de guerra, cómo los campos de batalla dejan muchos, pues podemos llamarle hoy en día monumentos, pero en ese momento son tanques de desecho, piezas de artillería. Hay un problema muy grande en Europa por minas y bombas que no han estallado y que se encuentran pues después de 50, 60, 70, 80 años. Pues muchísimas gracias por su paciencia, espero lo hayan disfrutado. Estoy a su disposición por si hay preguntas, a ver si Sí, como poco duermo. Sí, Roberto, no, muy buenas noches. Mira, una pregunta común, muchas gracias, otra vez, de veras, un enorme privilegio, pues de alguien que como tú comparte esta pasión por estos temas. Roberto, cuando te refieres a un calibre, por ejemplo, 9 milímetros, 5 milímetros, sobre todo en las piezas de artillería, pero también en las balas, ¿a qué refiere esa medición de 4, 9, el obús, por ejemplo, cuando hablamos de que es de tantos milímetros? Es el diámetro del proyectil y de la boca del cañón. Es decir, una pistola 9 milímetros, pues son 9 milímetros de diámetro. Así es. De la base, ¿no? De la base. Y en el caso, pues, de un proyectil grande de cañón, de igual manera, se mide en milímetros. Se mide en milímetros, pero acuérdate, es el diámetro del proyectil, de la boca del cañón. Pero una cosa muy importante, cuando hablas de artillería, estás hablando de proyectiles más pesados y con una carga de pólvora mucho, mucho mayor.
Muchas gracias, Roberto. No, con gusto. Y vemos también cómo transita pues de estos uniformes que tienen por objeto resultar vistosos a lo práctico que tienen que resultar pues en cuanto a ser impermeables, a guardar el calor, pero sobre todo a mimetizarse, ¿verdad? ¿Cómo se da este tránsito? Es decir, en la intención del uniforme, ¿cuál es la primera intención del uniforme militar, Roberto? La primera intención, a ver, la uniformidad aparece más o menos en la Guerra de los 30 años. ¿Por qué hay uniformidad? Porque ya empiezas a tener talleres que te producen vestimenta, por decirlo de alguna forma, en serie. Y entonces, si el ejército sueco compra con los mismos talleres cerca de Estocolmo, pues todos los trajes van a ser similares. En los campos de batalla, al principio, el humo de las armas de pólvora hacía que no pudieras ver muy bien a tus soldados. Entonces, los vivos, como este que se ve en pantalla, el soldado inglés en rojo, los vivos en rojo, en azul, en blanco no tanto, pero eso te permite identificar a tus tropas, saber cómo están maniobrando y saber dónde está el enemigo. También hay un elemento de proyección de los reyes, que pues, les gusta ver a sus soldados así que se vean muy bonitos. Federico de Prusia tenía una unidad de granaderos que todos medían 2 metros, 1,90 era el más chaparrito, y eran sus favoritos y los ponía a desfilar. Entonces, ahí hay algo de ego. Otro elemento importante del uniforme es que es un lenguaje. El uniforme te transmite la nacionalidad, el periodo histórico, pero sobre todo algo que muchas gentes no ven. El militar lleva en su casaca, en su camisa, su carrera y sus logros. Si tú ves a un soldado mexicano, pues luego ves que tienen un como listoncito. Bueno, ahora son llenamos, se dice en inglés, bueno, es metal pintado, del colegio militar, sus medallas de perseverancia, puede ser su curso de paracaidismo. Entonces, ahí ves con quién estás hablando. O sea, además de su rango, las barras que llevan en el hombro que pueden indicar que es un teniente, es un capitán, o las estrellas que te diga que es un mayor, un teniente coronel, etcétera. Todo lo que llevan en la casaca te dice quiénes son y qué es lo que han hecho. Entonces, ¿para qué sirve la uniformidad? Para distinguir a las tropas en el campo de batalla, un elemento de ego de los reyes, en mi opinión, y el lenguaje. Hoy en día, eso ya se está acabando, salvo que estás hablando de uniformes de gala o uniformes de calle. El uniforme se está transformando en, más que nada, ropa de campo y ropa de trabajo. Es ropa de trabajo, desde las botas, los pantalones, todo es ropa de trabajo. ¿Hacia dónde irían los uniformes? Yo creo que a elementos de blindaje, como el Kevlar, etcétera, pero yo creo que también exoesqueletos. Yo creo que vamos a buscar multiplicar las potencialidades del cuerpo humano para que camine, para que cargue. No sé si te... Segura, sí, muchísimas gracias, por supuesto que sobradamente. Muchas gracias. Me gustaría comentar Oye, Roberto. de los uniformes. También había un elemento inicialmente de amedrentar al enemigo, de impresionarlo, de que sintiera que eran superiores a ellos. Y entonces por eso también los gorros eran altos, las fornituras eran brillantes. También trataban de poner un show, era un espectáculo. El problema del espectáculo es que al evolucionar la tecnología militar, eso se vuelve una desventaja. Porque llega el momento en que hay fusiles de largo alcance y ametralladoras, y entonces tener a la tropa con casacas rojas o azules con vivos carmesís, pues es un asesinato porque los matas en masa. Entonces fue cuando se empezaron a dar cuenta que tenían que buscar camuflar a las tropas. Por eso cambian los franceses al azul cielo y los alemanes al gris campo, y los americanos al olivo, porque tratan ya de que se oculten. Y entonces el problema que había es que la doctrina militar, que es la manera en que la ciencia militar influye a
a la manera de hacer la guerra, se había quedado atrás de la tecnología militar. Y entonces, al principios de la guerra de 14, todavía pensaban hacer formaciones y todavía andaban vestidos con colores y no se daban cuenta que una ametralladora iba a matar cuadros o tropas formadas hombro con hombro como si fueran mieses, ¿no? Los iban a hacer pedazos en un momento y de hecho sucedió. Eso los obligó a cambiar. Y de ahí en adelante ya la necesidad es lo que ha ido cambiando los uniformes. Se va perdiendo cada vez, salvo los de gala o de parada, todo el elemento de la elegancia, de impresionar al enemigo, y todo lo demás, ¿no? Eso que estás mencionando, Mauricio, compadre, es muy importante. Fíjate, la primera parte de lo que acabas de decir, en el origen de la uniformidad, el uso de pieles de animales, de plumas, ¿cómo se llama? La parte de abajo de la silla del caballo que se usaba piel de tigre o de leopardo. Todo eso, además de ese elemento animal para amedrentar, también tiene elementos de un tótem. Es asumir la agilidad, la fiereza, una serie de atributos del animal con el que te estás vistiendo, pero también con la intención de amedrentar. Eso sobre todo, yo diría que de la Edad Media hacia atrás, porque luego ves unas armaduras extraordinarias, de veras, con caras de jabalí, con unos montajes de pluma extraordinarios. Entonces, es un comentario muy, muy interesante el que haces y te lo agradezco. Yo creo que es importante mencionarlo. Oye, Roberto, hay una palabra que creo que expresa muy bien lo que ha dicho Mauricio, que es la palabra especiosidad, que viene del latín especies, que significa especies, apariencia, cine. Entonces, la especiosidad es el arte de aparentar. Y yo creo que el uniforme es un arma, era y es un arma. Tuve, por ejemplo, a un soldado norteamericano en Irak, ¿no? Sí, toda la impedimenta que traen lleva. aditamentos sí. Y tal. Mucho de esos aditamentos quizás no se usen, pero de que cumplen su finalidad especiosa, es decir, inhibitoria del enemigo, lo cumplen. Por tanto, yo creo que no es tan importante como lo es un rifle o una metralleta, una ametralladora, perdón, pero sí es muy importante porque sí inhibe, ¿no? Sí impacta. No es lo mismo ver un ejército desordenado ¿verdad? Y caótico que un ejército ordenado, que un ejército con sombreros, como dice Mauricio, altos, que los hacían ver más altos y más poderosos. Los mismos tambores y las cornetas que se usan en el momento del ataque son parte de esa uniformidad que inhibe. Yo cuando hablo de esto, digo, eso se emplea en muchos otros terrenos, además de la guerra, ¿no? Es el uso de la apariencia como una autopuesta en escena para inhibir al contrario, ¿no? Mira, eso lo puedes ver incluso en la policía, no es lo mismo, incluso, perdón por la comparación, un ladrón no es lo mismo que el ladrón te diga, buenas tardes, señor, le pido por favor que me entregue su cartera, a que llegue, grite, saque una pistola, diga 80,000 groserías, y entonces inhibe, ¿no? Y paraliza. Ese es el papel que juega la apariencia uniformada, ¿no? Creo yo también. O sea, añadiendo a lo que dice Mauricio y a lo que tan excelentemente nos has expuesto. Fíjate que una cosa importante, y no nos vayamos tan lejos, dentro de esto mismo, el traje de los caballeros águila, de los caballeros tigre, es eso, es un tótem, pero también es un traje diseñado para amedrentar. Y hay una cosa adicional, sí, los tambores, las trompetas, pero eso son los ejércitos modernos occidentales, ¿no? Tú ve ejércitos como el Zulú, como los mismos romanos, las vocalizaciones, el golpear los escudos con las espadas, todo eso es una mise en scène, es una puesta en escena para amedrentar al enemigo. Cantos, gritos, trajes. Mira, lo puedes ver en cualquier partido de rugby en el que juegue la selección de Nueva Zelanda, los All Blacks.
Los All Blacks antes de sus juegos hacen un baile de guerra maorí. Y te lo juro que hay equipos que dicen, ay, cabrón, estos no va a ser que nos coman si nos ganan, ¿verdad? Entonces, esto Oye, es muy interesante. o no te vayas tan lejos. Si vas al banco con corbata y saco, Bueno, o si vas chamagoso, pues Una es pregunta, parte de... que te asalten. Sí. una pregunta, Roberto. A ver. En una, Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches, gusto saludarte. hola. En una de tus láminas hablabas de los uniformes y uno de los soldados, que es hechiza, la pone ahí al parecer, según lo que comentabas, el soldado para ser más práctico el cargar pues balas, etcétera. No sé si sea posible identificar qué tanto influye el soldado en el desarrollo del uniforme y qué tanto viene de investigación, de análisis de los propios ejércitos para el desarrollo y la evolución de los mismos uniformes. Muy buena tu pregunta. Yo te diría que hasta la Segunda Guerra Mundial, yo creo que la uniformidad, el equipamiento era algo impuesto, era algo que algún sargento mayor a través de un grupo de ingenieros diseñaban y creían que era lo mejor para el campo de batalla. Un ejemplo de esto es el equipamiento de las tropas británicas en la batalla del Somme en 1916. Los cargan, creo que llevaban 30, 40 kilos de porquerías que no iban a utilizar, porque además a los pobres los mataban a los 200 metros de haber salido de la trinchera. En el caso del ejército americano en la Segunda Guerra Mundial, yo sí veo que ya se empieza a experimentar y a tomar en cuenta la opinión o por lo menos la experiencia del soldado. Pero antes era una imposición porque al rey le gustaba el azul y el amarillo, Gustavo Adolfo de Suecia o Carlos XII, porque eran los colores de la bandera de Suecia. A Napoleón le gustaba azul, blanco y rojo, porque eran los colores de la bandera de la revolución, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de la segunda mitad del siglo XX, ya tienes que se tome en cuenta la experiencia del soldado. Muy bien. Gracias. Roberto, Pues, habla Daniel. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por haber mencionado a mi abuelo. Me encantó. Gracias, gracias. Y aquí estaré participando en los cursos que comentaron al principio. Yo no conocía la existencia de este lugar y estoy encantada de empezar a formar parte. Muchas gracias. Daniel es nieta de Camille Paul, el soldado que peleó en Verdun que les presenté y cuyo homenaje pues aproveché para hacer en esta presentación. Abrazo, Daniel. Gracias, querido Roberto. Muy bien, pues ya se nos acabó el tiempo. Les agradecemos mucho, te agradecemos mucho, Roberto. Con todo gusto. Y públicamente te voy a comprometer para que vengas a darnos, al cabo, venir exactamente no es la palabra, porque te puedes hacerlo desde ahí, desde tu casa y darnos un curso. Quizá valdría la pena empezar con Napoleón, ¿verdad? Que nos explicaras las batallas de Napoleón, etcétera. El Centro de Estudios Baltasar Gracián es un centro en el que se imparten cursos desde una perspectiva de la historia de las emociones. Procuramos que normalmente todos los cursos que se dan estén relacionados con ello. El día de mañana tenemos imágenes marianas de Sandro, concretamente en las pinturas de Sandro Botticelli, que nos explicará Héctor López Bello y comentaremos un servidor, Salvador Cárdenas y Gildardo López, que está aquí presente. Y el viernes los invitamos con la doctora Margarita Becerra, que es una de las más reconocidas psiquiatras especialistas en geriatría, a quien también hemos invitado para el mes de enero, febrero, que nos dé un curso, pero mañana es una charla, un workshop
de entrada libre, pueden ustedes acceder a través de nuestra página, que es www.bgracian.com. Ahí está, aquí está abajo, www.bgracian.com. Ahí se pueden registrar con nuestra administradora que está aquí presente y a quien agradecemos mucho también su apoyo en todos los cursos, que es Eunice. Bien, pues les damos las gracias y nos vamos. Hasta luego. Muchas gracias, Roberto. Gracias a Hasta todos. luego, buenas noches. Muchas gracias, Roberto. Felicidades a los que cumplen años. Mauricio, un gran abrazo, muchas felicidades. Felicidades, Roberto. Muchas Gracias. 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 Muchas gracias.